Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos en este domingo 30 de agosto ya a esta nuestra escuela dominical. Gracias al Señor nos corresponde la lección número 21, en donde con la ayuda de nuestro Señor vamos a revisar la obra del Espíritu Santo, tan importante en la vida del creyente. La vamos a separar en tres secciones. Vamos a ver primero lo que es la obra del Espíritu Santo antes de Pentecostés, luego durante el movimiento pentecostal, con la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto, y luego en su rol de consolador. El objetivo de nuestra lección, amados hermanos, es conocer, profundizar en la persona y obra del Espíritu Santo. Vamos a partir, por supuesto, nuestra escuela dominical, nuestro estudio de esta lección del día de hoy. Lo vamos a hacer orando al Señor para que el Señor nos vaya dando de su dirección, nos vaya dando gracia, nos vaya dando sabiduría, nos vaya dando entendimiento. Nosotros hoy día sabemos, comprendemos con claridad que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente, no carnalmente. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que Él nos vaya dando de ese entendimiento espiritual para poder entender con claridad lo que Él, a través de su palabra, nos desea comunicar en esta mañana. Oremos un momento al Señor. Padre celestial, Dios todopoderoso y creador del cielo y de la tierra, delante de tu presencia humildemente, Señor, elevamos nuestra oración, no confiando en nuestros méritos personales, sino confiando únicamente en el nombre glorioso y en los méritos de Jesucristo. Doblamos, Señor, nuestra cerviz delante de tu presencia, suplicándote, Padre Celestial, que en esta mañana, en esta escuela dominical, tú bendigas, Señor, nuestra vida espiritual, abras nuestro entendimiento y nos proveas, Señor, de esa capacidad para poder entender lo que tu palabra nos quiere revelar en esta mañana. Danos entendimiento, Señor, para oír espiritualmente y en tu misericordia infinita. Ayúdanos, Señor, proveyéndonos de esa revelación, Señor, hacia nuestras vidas, de la verdad que está en tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre Celestial, tu bendición, especialmente sobre todos los que estamos participando en esta clase, Señor, a través del infinito, a través del aire, Señor, en esta clase online. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a partir revisando entonces la obra del Espíritu Santo, como les decía antes, desde el día de Pentecostés. Muchas veces nosotros los creyentes cometemos el error, nos impresionamos por la obra del Espíritu Santo en los hechos de los apóstoles y en la vida presente, y muchas veces nos olvidamos que el Espíritu Santo estaba presente desde la creación, desde mucho más allá, ¿no es cierto?, de Pentecostés. En la historia estaba presente el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos olvidarnos, debemos sacar de nuestra mente ese pensamiento de que el Espíritu Santo solo opera en el tiempo de la gracia después de Pentecostés, sino que el Espíritu Santo de Dios está muy presente en todas las etapas de la historia del pueblo de Dios y de la relación de Dios con el hombre. El Espíritu Santo siempre está presente. Nosotros somos de una creencia trinitaria. Por lo tanto, amados hermanos, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, como algunos malamente lo enseñan, aquí no vamos a hablar de una influencia, de una fuerza activa, no vamos a hablar de un aliento, ¿no es cierto?, que da a la vida como algo que le da fuerza, sino que vamos a hablar de la persona, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y debemos entender que en donde obra uno, obran los tres. Donde obra el Padre, está obrando el Hijo y está obrando el Espíritu, porque son tres en uno solo.
Donde obra el Hijo está obrando el Padre y está obrando el Espíritu Santo. Y donde obra el Espíritu Santo está obrando también el Padre y el Hijo. Amados hermanos, esto a veces nos resulta un poco difícil de entender hacia nuestras mentes naturales, pero es un hecho espiritual que nosotros lo podemos encontrar si nos dedicamos a ello en la palabra del Señor. Desde la creación, amados hermanos, podemos ver el actuar del Espíritu Santo o Espíritu de Dios operando en la humanidad, manifestándose en las formas de guiar, de capacitar en lo necesario o interviniendo en algún momento sobrenaturalmente sobre alguna persona o sobre alguna fuerza natural para poder guiar a su pueblo en algún rol o en un propósito específico de Dios. Nosotros podemos encontrar a través de la palabra del Señor innumerables ejemplos. Yo me voy a centrar solamente en algunos que son como los íconos más notorios de la obra del Espíritu Santo. Fíjese usted, amados hermanos, cuando Israel sale de Egipto, ustedes sabrán, ¿no es cierto?, que Israel tenía una prohibición de que se hicieran imágenes, de que se hicieran representaciones en dibujos de personas, de aves, de cuadrúpedos, de lo que está sobre la tierra o lo que está bajo la tierra. Por lo tanto, cuando Israel sale de Egipto, no hay entre ellos personas, ¿no es cierto?, que tengan estas habilidades. Pero fíjense ustedes en Éxodo, en el capítulo 31 y en el versículo 2 al 5, cuando Dios manda a Moisés a hacer un tabernáculo y le da ciertas características, ciertas dimensiones, Dios comienza a mostrar la obra del Espíritu Santo capacitando a aquellos que no tenían conocimiento ni entendimiento en algo. Dios los comienza a capacitar de una manera milagrosa. Mire usted lo que dice en Éxodo capítulo 35, versículos 2 al 5. Dice así: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificios de madera, para trabajar toda clase de labor. Amados hermanos, ahí encontramos a personas que indudablemente no tenían una capacidad natural ni tenían la experiencia de poder trabajar estos materiales y poder hacer la obra que se les demandaba para el tabernáculo. Pero Dios interviene a través del Espíritu Santo y les da ese conocimiento especial, esa capacitación especial para que esas personas puedan de alguna manera poder hacer lo que Dios necesitaba que hicieran para poder construir el tabernáculo. Ahí claramente está obrando el Espíritu Santo de Dios, proveyendo de una capacitación extraordinaria a personas comunes y corrientes como nosotros. Ejemplo nos debe servir, amados hermanos, para que ninguno de nosotros diga que es incapaz de hacer algo para la obra de Dios. Dios es el que capacita. Dios es el que nos da la fuerza, la capacidad, la inteligencia para poder ejercer el rol que Dios nos ha preparado. No crea usted que por ser una persona, amados hermanos, de pocas letras o que tiene una incapacidad o porque no conoce mucho qué hacer, va usted a no poder ejercer un rol dentro de la obra del Señor. Dios es el que capacita. Dios no busca nuestras capacidades, sino que a través del Espíritu Santo, la obra que Dios hace en nosotros es la que nos va capacitando. Mire, viene a mi mente en este momento y se lo voy a comentar. Una hermana en una oportunidad tenía muchas ganas, ella tenía mucha disposición de servir al Señor, pero entre nosotros, así como siendo bien sincero, de música la hermana no sabía mucho. Pero se dio la necesidad de que alguien tenía que dirigir un grupo musical. Y cuando todos miraban quién podía dirigir ese grupo musical, fíjense, amados hermanos, que
el pastor en una forma extraña, así podríamos decir, ¿no es cierto?, poco habitual, nombró a esa hermana como la directora. Y esa hermana no conocía mucho de música, pero sin embargo el Señor la fue capacitando, obró el Espíritu Santo en ella y ella pudo cumplir el rol al cual Dios la estaba encomendando. Así como Bezaleel y Aholiab pudieron cumplir también el rol porque el Espíritu Santo estaba obrando en ella. Fíjese usted, hermanos, mire, acompáñeme también a ver otra referencia en el Pentateuco, en Números, en el capítulo 11 y en el versículo 17, va a ver usted una situación bien especial. Fíjese usted que Moisés había seguido el consejo de su suegro. Lo vemos en versículos, en capítulos anteriores. El consejo de Yetro, y había nombrado una especie de regidores que le ayudaran a llevar el pueblo de Dios y pudieran ayudarle a juzgar los asuntos. Pero no era esa la voluntad del Señor, sino que era el consejo de Yetro. Yetro era un hombre no cristiano, de un pueblo mundano. El único mérito que tenía Yetro es que era suegro de Moisés. Entonces, amados hermanos, Moisés llegó a sufrir con el pueblo de Israel. Y llega un momento en que Moisés llega a decir, ¿parí yo a este pueblo? Entonces, amados hermanos, Dios le muestra cómo hacer las cosas bien y le dice que busque a 70 ancianos. Y de esos 70 ancianos, amados hermanos, Dios les dice en Números 11:17, le dice a Moisés, dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, o sea, en Moisés, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás solo. Y así es, amados hermanos, como Dios ordena a Moisés que junte estos 70 ancianos, y, amados hermanos, comienza a mostrar cómo el Espíritu Santo va a habitar en ellos. Y en el momento en que se juntan, fíjese usted que hay algo especial que Dios nos muestra. Esto no es casualidad que haya sucedido, sino que Dios toma los medios para enseñarnos estas cosas. Y fíjese, de los 70 que debían de llegar a la reunión con Moisés, solo llegaron 68. Y hubieron 2 que no llegaron, pero al momento en que Dios se manifiesta en Moisés y en los 68, y esos 68 son llenos del Espíritu Santo en el tabernáculo de reunión donde se encontraban reunidos con Moisés. Fíjese, amados hermanos, que los 2 que estaban en el campamento, que no habían podido llegar a la reunión, ellos también vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos y ellos profetizaban, y se trata de Eldad y Medad. Vaya usted, amados hermanos, a Números, en el capítulo 11, en los versículos 28 y 29, por ahí al final del capítulo, llega a Josué la voz de que estos hombres estaban profetizando en el campamento, y Josué le pide a Moisés que se los impida. Y la respuesta de Moisés dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Mire, fíjese usted la visión que tiene Moisés, lleno del Espíritu Santo de Dios como él era, ¿no es cierto?, de poner que todo el pueblo fuese lleno del Espíritu Santo de Dios para que todo el pueblo pudiese también profetizar. Aquí estamos viendo entonces la obra del Espíritu Santo, no solamente para un trabajo material, sino que ahora para cumplir un propósito espiritual de liderazgo dentro del pueblo de Israel. ¿Y quién es el que los está capacitando? Amados hermanos, es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, antes de Pentecostés, el Espíritu Santo venía sobre una persona, así como vino sobre Eldad y Medad, y, amados hermanos, obraba de manera maravillosa, transformando sus vidas y haciendo que estos hombres profetizaran o tuvieran visiones o tuvieran palabras, cierto, especiales hacia el pueblo de Israel. Y así como le sucede a Eldad y Medad en esta oportunidad, si usted va y ve en Primera de Samuel, en el capítulo 10, varios versículos, luego también en Primera de Samuel, en el capítulo 19, va a ver usted, amados hermanos, cómo Saúl
también es lleno del Espíritu Santo y se transforma su corazón. La palabra del Señor dice, y se mudó, cambió, ¿no es cierto?, su corazón y comenzó a ser otro Saúl, el que estaba buscando las asnas, y es el momento en que Saúl recibe también esta visita del Espíritu Santo para que conozca quién es Jehová, el que lo ha escogido como rey por sobre Israel. Amados hermanos, y ahí es donde nosotros vamos a ver que el Espíritu Santo en ese momento viene sobre una persona, se manifiesta sobre una persona, hace una obra sobre una persona. Pero aquí vamos a meditar, amados hermanos, un momento muy en breve, pero estas cosas estaban sucediendo solamente sobre el pueblo de Israel. Ningún otro pueblo en la antigüedad tenía la bendición de ser sujeto de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Antes de Pentecostés, solamente Israel recibía la manifestación, o los pueblos, los hombres, las mujeres de Israel recibían la manifestación del Espíritu Santo de Dios sobre su vida, pero no toda la humanidad. Pero hay una promesa importante, amados hermanos, y es así de especial, y usted la va a encontrar en la profecía de Joel, en el capítulo 2, versículos 28 y 29, que es la cita que también después repite Pedro en los Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Y dice lo siguiente, amados hermanos. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amados hermanos, esta es una profecía especialmente maravillosa, y le voy a comentar así muy en breve por qué es una profecía tan maravillosa, porque esta promesa es un cambio en la actividad del Espíritu Santo, donde no solamente va a operar sobre los hombres de Israel, sino que va a operar sobre los esclavos y sobre los libres, sobre hombres y mujeres, y sobre toda carne, vale decir, amados hermanos, se está incluyendo a todas las naciones, no solamente la nación de Israel, y esto es lo maravilloso, sino que aquí usted y yo estamos incluidos dentro de eso, toda carne, porque están siendo incluidos todos los otros pueblos gentiles. Usted sabe, amados hermanos, la importancia que tenía el hombre en ese momento en la antigüedad y la poca importancia que en ese momento se le daba a la mujer. Pero la profecía dice, vuestros hijos y vuestras hijas, está incluyendo a ambos en el mismo sentido, y comienza, amados hermanos, la mujer a mostrarse también como beneficiaria de este don del Espíritu Santo de parte de Dios. Aquí no estamos hablando de que Dios estaba variando la calidad de la manifestación del Espíritu Santo, sino, amados hermanos, la cantidad, porque aquí se amplía ahora a toda la humanidad. Tendríamos mucho más que hablar del rol y la función del Espíritu Santo antes del movimiento pentecostal, antes del derramamiento del Espíritu Santo, pero obviamente el tiempo es reducido y es más breve lo que tenemos para poder analizar estas cosas. Así que así vamos a pasar rápidamente, amados hermanos, al movimiento del Espíritu Santo después de Pentecostés, cuando comienza lo que nosotros llamamos el movimiento pentecostal, que comienza con el derramamiento del Espíritu Santo de nuestro Dios allá en el aposento alto, y que se describe en los Hechos en el capítulo 2, cómo se nos describe, ¿cierto?, cuando los apóstoles y los discípulos y las mujeres estaban todos unánimes orando al Señor, esos 120 en el aposento alto, y sobre todos ellos vino el Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, ya ahí habían hombres y mujeres, y por igual recibieron la misma porción del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Y nosotros nos encontramos después con que las hijas de Felipe, el evangelista,
resulta que ellas también profetizaban igual como habían profetizado antes los hombres de Dios en la antigüedad, porque Dios ahora ya no hace acepción de personas. Por eso que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3:28, nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque para Dios no hay acepción de personas. Todos somos iguales, considerados ante la presencia de Dios. Y este Espíritu Santo, amados hermanos, que se derrama en Pentecostés, comienza ahora a cumplir un rol especial. No solamente se derrama en el corazón, ¿no es cierto?, sino que va salvando, transformando las vidas, nos habita, porque el Espíritu Santo ingresa al corazón del creyente, de ese nuevo creyente, lo transforma, lo hace una nueva criatura, habita en el corazón de ese creyente y comienza a transformarlo. Comienza a guiarlo, comienza a hacerlo dejar algunas cosas, comienza a hacerlo a tomar otras cosas, porque la vieja criatura, el hombre sin conocimiento de Dios, la mujer sin conocimiento de Dios, tiene costumbres, tiene creencias, tiene ideas, tiene formas de vivir su vida, pero cuando llega al Señor, el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar en el corazón de esa persona y comienza a transformarla, comienza a perfeccionarla, comienza a hermosearla en el Señor. Hablamos en un vocabulario espiritual, comienza a hacerla una nueva criatura donde las cosas viejas van quedando atrás y las cosas son hechas nuevas. Y esa persona tiene nuevos pensamientos, tiene nuevas palabras, tiene nueva forma de mirar, tiene nuevas ideas. Y comienza, amados hermanos, con esos principios cristianos que van poniéndose por el Espíritu Santo en el corazón de la criatura, comienza a ser transformada. Nosotros no podríamos crecer en nuestra vida espiritual sin la obra del Espíritu Santo. No podríamos crecer en fe sin la obra del Espíritu Santo. No podríamos crecer en gracia sin la obra del Espíritu Santo. No podríamos, amados hermanos, avanzar en nuestro caminar como creyentes si no tuviésemos la obra del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Y nosotros podemos verlo, amados hermanos, en la vida de los apóstoles, en la vida de los que estuvieron con el Señor Jesús durante 3 años y aprendieron de su vida, de su comportamiento, lo vieron actuar, vieron los milagros. Pero, amados hermanos, sus corazones muchas veces nosotros lo vemos a través de la Escritura que había humanidad en ellos. Muchas veces podemos ver como Pedro, por ejemplo, cuando el Señor Jesús anuncia su muerte, Pedro le dice, nunca tal te acontezca, porque no entendía todavía el plan de Dios. Cuando es tomado, arrestado, Pedro es uno de los que le niega, a pesar de que él antes había dicho, no te dejaré, ni te dejaré, pero le negó 3 veces antes de que el gallo cantara 2. Y así, amados hermanos, la figura de Pedro la vamos a ver que está como una persona crédula, creyente, pero también con incipientes errores. Pero fíjese usted lo que dice Hechos 2:33. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Es decir, el derramamiento del Espíritu Santo que había venido sobre la vida del apóstol Pedro. ¿Y qué hace este hombre que no tenía letras? Que era un pescador rudimentario, que era un hombre que no había recibido la misma educación, no tenía, ¿no es cierto?, una educación profunda. ¿Qué hace, amados hermanos, Pedro? Comienza a predicar a Cristo, comienza a predicar a aquel que él antes había negado, comienza a entender cosas que antes no había entendido. Y producto de esa predicación se convierten 5,000 almas.
Amados hermanos, ese mismo Pedro, ese mismo pescador rudimentario, pero ahora va lleno del Espíritu Santo, es el que va entrando por la puerta del templo cuando un enfermo le pide una limosna y él le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y ese enfermo recibió sanidad completa en su vida porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Hay una transformación, hay un cambio, porque el Espíritu Santo comienza a dirigir el accionar de los creyentes, también, amados hermanos, en la propagación del Evangelio. Dios comienza a dirigir a los apóstoles en qué es lo que deben hacer. ¿No ha sentido usted muchas veces que Dios comienza a hacerle ver que debe hacer algo? ¿No ha sentido que Dios comienza a hacerle sentir en su corazón que usted tiene que hablar una palabra a alguien o hacer algo por alguien? ¿O en estos tiempos de adversidad que estamos viviendo, no ha sentido en algún momento que usted tiene que tomar una cajita de alimento y llevársela a alguien que tal vez para usted sea desconocido? ¿No ha sentido, amados hermanos, una sensación de tener que ir y orar por alguien? ¿O en su casa de pronto se despierta en la noche con la sensación de que tiene que orar por alguien? Es el Espíritu Santo, amados hermanos, es el que está obrando en su vida, guiándole, haciéndole sentir qué es lo que debe hacer en su comportamiento, en su vida, para la edificación de la iglesia. Hoy nosotros desde Pentecostés, desde que el Espíritu Santo habita en el corazón del hombre, amados hermanos, nosotros somos guiados por él. Y el creyente, el cristiano que verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados, que ha recibido a Jesús en su corazón y que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ya no es guiado por su mente carnal, sino que es guiado por su espíritu, por el Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu Santo el que nos va guiando mientras caminamos en la calle, mientras estamos en el trabajo, mientras estamos en el hogar, mientras estamos hablando con alguien. Dios nos está guiando por su Espíritu Santo, de la misma manera en que Dios guiaba a los apóstoles en el momento en que Dios instaura la iglesia y la predicación del Evangelio. Acompáñenme, amados hermanos, y leamos en Hechos, en el capítulo 13 y en el versículo 4. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí a Chipre. ¿Quién los enviaba? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, amados hermanos, cómo Pablo acepta o siente que tiene que pasar por Macedonia? Pablo no tenía pensado en su viaje misionero pasar por Macedonia, pero tiene un sueño. Y en ese sueño, amados hermanos, Pablo ve a un varón macedonio, y ese varón macedonio le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él lo ve en el sueño. Y por eso, amados hermanos, Pablo, entendiendo que es el Espíritu Santo de Dios el que le está guiando, el que le está haciendo sentir, entonces él, amados hermanos, siente que realmente tiene que ir a Macedonia para ir y predicar el Evangelio en aquel lugar. Me recuerdo, amados hermanos, de un hermano que en una oportunidad se enfrentaba a una decisión, y esa decisión implicaba transformarse en un rol distinto al que él tenía en la empresa donde él estaba trabajando, y le implicaba un cambio de ciudad. Y él, amados hermanos, cuando tiene que dar la respuesta a quien era su jefatura en ese momento, él tiene un sueño después de haber estado orando junto a su esposa, con su familia, para que sea el Señor quien los dirija, y él tiene un sueño y él se ve en su vehículo y va manejando en una carretera y ve el letrero que indicaba la ciudad a la que él se debía trasladar. Pero cuando él ve ese letrero y va en ese camino, aparece un semáforo en rojo. Y el semáforo permanece en rojo, y durante el sueño él comienza a avanzar y el semáforo no cambia del rojo, siempre permanece en rojo. Y él entiende a través de ese sueño que lo que el Señor le está diciendo es que no se debe trasladar a esa ciudad, sino que debe de permanecer en donde actualmente él está, porque ahí es donde el Señor lo tiene. Y fue de bendición, amados hermanos, y él se abstuvo de tomar esa decisión y fue
de bendición para su vida, lo que él llevó al permanecer en aquel lugar. Dios les bendiga, Dios, amados hermanos, nos vaya bendiciendo. El tercer punto que vamos a ver en el día de hoy del Espíritu Santo, cómo obra en nuestras vidas en el tiempo más presente, es como consolador. El rol de consolador, amados hermanos, en el Espíritu Santo no solamente comprende el papel de consolarnos en medio de nuestras aflicciones, angustias o necesidades, sino que el rol del consolador es aún mucho más amplio. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesús, cuando ora, ¿no es cierto?, y le explica esto a sus discípulos, lo dice de la siguiente manera. Dice en San Juan capítulo 14, en los versículos 16 y 17 lo vamos a leer. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Mire qué importante es esto. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y así es, amados hermanos, como el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. El mundo no entiende estas cosas, el mundo no le puede comprender, porque no le ve ni le conoce. Pero, amados hermanos, nosotros que le hemos conocido, que gozamos de su manifestación en nuestras vidas, sabemos que el Espíritu Santo viene para obrar en nuestras vidas. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en este rol de consolador en el corazón del creyente? Obra, amados hermanos, por ejemplo, como maestro. Y es el Espíritu Santo el que nos recuerda todo lo que Jesús nos ha dicho. Fíjese usted en el mismo capítulo 14 de Juan, en el versículo 26, Jesús mismo es el que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amados hermanos, esto no significa que nosotros no vamos a leer la palabra. Esto no significa que nosotros no vamos a ir a estudiar a un instituto bíblico. Esto no significa que nosotros vamos a ir a la escuela dominical, o no significa que nosotros vamos a no ir a las reuniones, porque total el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos recuerda. No, hermanos, no significa eso. Significa que nosotros vamos a estudiar la palabra con ahínco, con dedicación, con oración, porque cuando lo necesitemos, el Espíritu Santo nos recordará lo que ya hayamos leído, lo que ya hayamos aprendido, la experiencia que hemos escuchado en algún lugar o la experiencia que nosotros mismos hayamos vivido respecto de alguna situación de vida. El Espíritu Santo como consolador es el que dará testimonio a favor de Cristo. Fíjese usted en el capítulo 15 de Juan y en el versículo 26. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y al mismo tiempo, amados hermanos, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículos 7 y 8, nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, Jesús lo está diciendo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, amados hermanos, cuando nosotros vemos una conversión nueva, cuando alguien llega a la iglesia, se arrepiente, se convierte al Señor, es transformado en una nueva vida, una nueva persona, ahí estamos viendo la obra maravillosa del Espíritu Santo. No es nuestra predicación la que trae las almas, es el Espíritu Santo quien trae las almas, porque Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tal vez nunca nosotros, amados hermanos, podamos visualizar o podamos dimensionar el enorme caudal en que opera el Espíritu Santo en nuestras vidas en el tiempo presente, cómo el Espíritu
Espíritu del Señor nos guía, cómo el Espíritu del Señor nos ayuda a tomar decisiones, cómo el Espíritu del Señor pone en los pensamientos adecuados en nuestra vida, cómo el Espíritu del Señor nos guía para tener la palabra correcta y oportuna en el momento correcto y en el momento oportuno. Mientras más llenos estemos del Espíritu Santo de Dios, más podremos tener esa facilidad para poder entregar lo que Dios nos ha estado entregando. Una vez, amados hermanos, un anciano nos explicaba a los que en ese entonces éramos jóvenes, cuando teníamos harto pelito, y el hermano anciano nos decía: jóvenes, niños, ustedes tienen que ser como una esponja, tienen que absorber todo lo que tengan del Señor. Todo lo que ustedes puedan absorber del Señor tienen que absorberlo, porque va a llegar el momento en que van a ser apretados por la vida y esa esponja tiene que soltar todo eso que tiene adentro y poder compartirlo a otro. Y así, amados hermanos, nosotros en nuestra vida como creyentes tenemos que ir guardando, llevando en nuestras vidas, ¿no es cierto? Todo esto que el Espíritu Santo nos está entregando, nos está guiando. El Espíritu Santo nos está ayudando a ser más santos. El Espíritu Santo nos irá ayudando a ser mejores cristianos, a ser mejores padres, a ser mejores hijos, a ser mejores hermanos, a ser mejores cooperadores en la iglesia. El Espíritu Santo nos redarguye también de pecado a nosotros y nos guía al arrepentimiento continuo cada vez que nosotros cometemos algún error como cristianos, cuando ofendemos la santidad de Dios con nuestras vidas, cuando algo pasa que rompe ese equilibrio espiritual en nuestras vidas, es el Espíritu Santo quien redarguye nuestros corazones y nos hace corregir nuestro caminar para verdaderamente ser guiados por el Espíritu Santo a la victoria sobre el pecado, a la victoria sobre la angustia, para que la transformación que un día comenzó en nosotros pueda ser llevada a cabo en la perfección que Dios quiere que sea llevada a cabo. La vida del cristiano, amados hermanos, debe ser, dice la palabra del Señor, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esto es producto del accionar de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El próximo domingo, amados hermanos, yo les invito a que ustedes puedan continuar con este estudio. Vamos a continuar viendo otros aspectos de la obra del Espíritu Santo sobre los creyentes, sobre la iglesia, y vamos a poder gozarnos en ver cómo Dios obra en nuestras vidas cada día. Les invito a que nos pongamos en posición reverente y oremos al Señor para que esta su palabra quede grabada en nuestros corazones, no solo en nuestra mente, sino en nuestros corazones, para que algún día también podamos llevarla a efecto. Padre misericordioso, delante de tu presencia, Señor, oramos en esta hora dándote gracias, Señor, por esta hermosa escuela dominical que tú nos has permitido tener, por este tema, Señor, por esta enseñanza que tú nos has permitido. Gracias, Padre Celestial, porque tu Espíritu Santo está guiando nuestras vidas en el pasado, en el presente y en el futuro. Gracias, Señor, porque en este tiempo difícil y aciago que nos ha tocado vivir, tú estás presente en nuestras vidas y aún, Señor amado, por lo difícil del momento, tu Espíritu Santo nos está guiando siempre a toda verdad y a toda justicia. Humildemente te rogamos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, que tú nos sigas guiando a toda verdad y a toda justicia y nos ayudes, Padre Celestial, para que nuestros pies siempre caminen por tus caminos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y sea con ustedes siempre. Bendiciones.